Entonces, la idea es poder avanzar hoy en nuestro segundo encuentro, pero antes de eso anunciar dos cosas. La primera es que hemos creado un grupo en WhatsApp en el que aspiramos también compartir materiales, abrir espacios de discusión, poder ampliar y profundizar procesos, requerimientos, poder desde ahí también tener un espacio de interacción más dinámico. En la perspectiva de que podamos, digamos, propiciar espacios de encuentro y de acercamiento y de conocimiento mutuo. La propuesta sería iniciar con alguna intervención de parte de ustedes sobre el espacio, pero también anunciar que hemos creado en una plataforma que se llama Classroom un material o un espacio que es un proceso de clase virtual, digamos, de soporte para clases virtuales, donde van a estar contenidos materiales, donde van a estar contenidos, aspiramos también los videos, las memorias de lo que aquí estamos haciendo, y eso nos va, digamos, a ayudar a facilitar las cosas. En ese sentido, les debió llegar primero que todo eh, un vínculo para poder generar o para poder desarrollar, digamos, el grupo en WhatsApp. Si consideran que no, porque es que a veces somos muy quisquillosos con las cosas y que nos amanecimos en grupos que nunca nos invitaron ni nada de esto, y entonces por eso se hizo mediante ese sistema de que el usuario definiera si quería o no participar. En el caso del Classroom lo voy a mostrar brevemente, no sé si aquí pueda, aquí está. Mm, ¿Me confirman? ¿Están viendo la pantalla? Sí. Sí. Bien. Entonces le van a aparecer esto que son como algunos saluditos. Ahí está el saludo nuestro, está un material que subimos de un proceso que habíamos hecho. eh, y, eh, y aquí también van a encontrar como el desarrollo de las clases, van a estar los diferentes, aquí está el programa, la propuesta que tenemos, el video que subimos y una pequeña relatoría que compartimos de la sesión pasada. Hoy estaríamos empezando esta sesión en qué economía vivimos, y ahí vamos a subir los materiales, en este caso de esta clase. Entonces, para los que no lo han hecho, aquí están los estudiantes, ¿cierto? Entonces, hay algunos que aún no les llega una invitación a su correo, y entonces las personas que están aquí como más visibles son las que activaron el acceso al Classroom, y los que están aún, digamos, es porque no han aceptado la invitación. Les llega un correo de la maestría en estudios interdisciplinarios del desarrollo, y ahí los invitan a participar en este programa de Classroom. Si de alguna manera no les llegó el correo o no lo ven, o de pronto tienen un correo distinto, sería importante que nos pasaran el correo donde puedan abrir este material, y a partir de abrir este material poder participar de lo que estamos aquí disponiendo. No sé si... Eh, Quería Dígame. comentar sobre eso, que pueden dejarnos el correo en el chat porque vamos a estar eh, dándole seguimiento a todo lo que nos dejen por ahí y para dar respuesta en la mayor brevedad posible. Gracias, Caroline. La idea es que podamos
compartir por aquí materiales, pero si alguien no está, digamos, si no le encuentran, digamos, de alguna manera la facilidad, también por el grupo en WhatsApp vamos a hacerlo, o también, en dado caso, a los organizadores, a quienes estamos al frente, pues solicitarnos el material, que la idea es que esté disponible para todo el mundo. Bueno, no sé si hasta aquí, si en ese sentido pudiéramos hacer una primera pregunta, o un primer interrogante sobre lo que compartimos, que es fundamentalmente el programa. Ya aparecieron en el WhatsApp una pregunta, y esa pregunta de alguna manera nos generó un espacio de interacción interesante. Entonces, quisiéramos primero abrir como una ronda sobre preguntas, de tanto de lo que trabajamos la vez en el encuentro anterior, como de lo que compartimos brevemente en este espacio del Classroom, o de lo que compartimos en el WhatsApp. María Teresa, ¿vas a decir algo? Sí, viendo el video que enviaron sobre el tema de la Caficultura. de la experiencia que tuvieron en el Cauca, aquí donde yo estoy, en Constanza, en República Dominicana, tienen mucho tipo de variedad de agricultura. Entonces me estaba preguntando cómo podría yo arreglar algún tipo de taller o seminario en el futuro con los agricultores aquí para sacar el máximo de provecho, porque aquí es una tierra muy fértil, y para juntarnos y hablar sobre estrategias para mejorar eso, pero supongo que será más adelante, pero la mente mía va muy rápido, excusa. No, gracias. Mira, en el proceso hay varias herramientas y estrategias que se diseñaron, y que efectivamente buscan eso, buscan poder compartir el aprendizaje con otros espacios, y estaríamos dispuestos para poder pensar cómo hacerlo. Veo que, bueno, tú levantaste la mano ya. No, ya lo quité, profesor, disculpe. Bueno, no te preocupes, pero sí puede haber un espacio, digamos, de aquí podemos sacar tareas o un poco encuentros para mirar cómo profundizamos algunos temas. No sé si alguien más quiera pensar, plantear o desarrollar algo. Que sí, bueno, ya, listo. Alejandra, que si podemos compartir por aquí el espacio para compartir el WhatsApp. Bueno, la propuesta de hoy es iniciar con una breve, bueno, no sé si esté por ahí, le voy a preguntar la, a Dayana si está, si ya tiene como un lugar donde conectarse. Nuestra propuesta va a partir de lo siguiente. Cada espacio, al iniciar cada encuentro, vamos a tratar de profundizar el conocimiento que tenemos sobre nuestros lugares, nuestros territorios, nuestros países, porque nos dimos cuenta, por ejemplo, que nosotros conocemos muy poco de República Dominicana. O sea, es decir, de alguna manera nos logramos encontrar, el encuentro estuvo ahí interesante, pero desconocemos las lógicas, las dinámicas, las perspectivas sobre las cuales se desarrolla o se generan procesos organizativos, sociales, pero también la vida material digamos, de República Dominicana, ¿no? Eso de alguna manera nos demuestra que desconocemos muchas cosas, pero también lo mismo nos va a suceder con Honduras, o nos va a suceder con México, nos va a suceder
con Colombia, que conocemos muy poco de nuestros países, de nuestras comunidades y de nuestra perspectiva pues de lo que estamos haciendo. Entonces, esa primera parte, pues vamos a tratar de, en un primer momento, invitarlos a que nos ayuden a conocer más los lugares donde estamos, que nos ayuden un poco a que todos conozcamos algo de lo que de lo que estamos haciendo y demás. Después tendríamos como una parte más de orden conceptual o más de orden teórico, digamos, para poder profundizar los temas de los cuales estamos tratando de aprender y a partir de eso abrir un espacio de preguntas, de reflexiones sobre lo que está aquí. De todas maneras, la idea es que los niveles son distintos, es decir, aquí hay procesos organizativos que van digamos, avanzando en ya pensar formas organizativas y otros que están germinando sus ideas, o están pensándose. Entonces, la perspectiva sería que algunos van a querer profundizar los temas y poder con ellos dar materiales tanto en la plataforma esta de Classroom como en la clase para poder facilitar que todos saquemos provecho al ejercicio. Profe, Entonces, después de una parte nuestra, sí, sí. discúlpeme, hay una persona que está intentando entrar para que por favor le dé acceso. No lo veo. Ya, dame 2 segundos. Ujú. Mm. Eh, no me aparece a mí, perdóname. De acuerdo, voy a conversar con ella ahora. Sí, que si puede volver a intentar porque no me aparece para darle acceso. De acuerdo. Eh, entonces, la perspectiva sería hacer un segundo momento, bueno, el primer momento de profundizar el conocimiento mutuo de los lugares en que estamos, de cómo podemos aprender mutuamente de lo que estamos haciendo y lo demás. Y un segundo momento, digamos, del desarrollo como conceptual y teórico. No se escucha, profesor. No sé si ahí me están escuchando. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Aló, aló. Sí, le escucho yo por lo menos. Sí, se escucha bien de este lado. Se Excelente. escucha. Ahí me escuchan mejor. Ahora, Lejos, un ahora poco sí lejos, está lejos. un poco lejos. Ahorita lo escuchábamos mejor. Ahí me escuchan mejor, ¿no? Ahora sí, Bien, ahora gracias. sí. Entonces, un segundo momento para pensar eso y un tercer espacio donde aspiramos a mostrar experiencias o procesos organizativos o procesos de espacios donde podríamos aprender conjuntamente de lo que la gente está haciendo. Entonces, para el día de hoy queremos arrancar con una pequeña presentación de lo que sería el contexto de conocer algo de lo que es la diversidad cultural y ambiental en el contexto de Colombia. Entonces voy a permitirme mostrar unas diapositivas desarrolladas por Dayana. Perdón, un momento, a ver si me pierdo o no. Deben tener paciencia, que uno adaptarse a estas cosas tecnológicas le cuestan. Lo sé porque doy clases también. Las mismas. Me imagino que ahí están viendo Sí. la Diversidad biocultural de Colombia. Bien. Sí, nuestra idea es arrancar con esto, con esta idea de que en Colombia hay lo primero es que nosotros no entendemos la diversidad ambiental por un lado y la diversidad cultural por otro, sino que de acuerdo a una perspectiva, digamos, analítica, entendemos que las dos cosas van conjuntas. De la mano.
Sí, de la mano. Aquí hay un fuerte desarrollo a partir de la década del 90 de lo que se llaman las comunidades afrodescendientes, es decir, comunidades negras que entienden y se identifican como una raíz común de ascendencia africana, ¿cierto? Y que llevan muchos años en el territorio construyendo formas de relación y de trabajo que fueron muy importantes. En Colombia, en la ley 70, que fue un proceso, digamos, político que reconoció estas comunidades como un grupo étnico, hizo titulación colectiva de una buena parte de la población, pero también nos enseñó que esta población tiene una capacidad, digamos, tiene unas perspectivas culturales muy importantes y que esas perspectivas culturales muy importantes hacen parte de la nación. Aunque como he sabido en Colombia, en muchas partes de nuestro continente, los procesos raciales siguen siendo complejos. ¿Aló? Mi sugerencia es que puedan apagar el micrófono, que puedan apagar los micrófonos. A ver si yo puedo admitir aquí la llamada. Perdón, creo que hay unas llamadas pendientes por admitir. 2 segundos, por favor, que creo que hay personas tratando de entrar. Estoy embolatado ahora otra vez. Discúlpeme que me... bueno, no sé si ahí me están escuchando. Por favor, me confirman. Profe, le estamos escuchando. Pero no ven nada, ¿o sí? Sí, estamos viendo su presentación donde en el slide donde dice población afrocolombiana. 2 segundos. Perdón que yo sí me perdí. No sé, Olguita. Sí, señor, lo que puedes hacer es salir de compartir pantalla y luego volver a decirle compartir, se te abren todas las ventanas y sigues compartiendo la presentación. Sí, pero este maldito, perdón, este computador no... Dile, ¿qué otra cosa puedes decirle? Espérame porque, bueno, voy a seguir con la presentación y ahora miramos cómo resolvemos. Bueno. Creo que Marinela Carvajal está tratando de entrar todavía. Sí, profe, por favor, ¿puede darle acceso? Estoy... abajo, en la parte de abajo del computador, debe haber otra figurita de Zoom que es diferente a la de la presentación, en la que te permite darle acceso a los que están solicitando el ingreso. Sí, pero... dame. Quick Zoom. Zoom. Bueno, perdónenme que sea todavía tan precario en este sentido. Lo que queríamos mostrar, grosso modo, para no demorarnos, es cómo en Colombia reconoce el concepto de cómo la población afro tiene diferentes visiones. Aquí se distingue lo que serían poblaciones raizales, que son personas que habitan en el Caribe, en 2 islas que hay en Colombia, que es San Andrés, Providencia, y que tienen un rasgo común, que es de la herencia inglesa y la herencia, digamos, que está muy cercano a lo que serían
las influencias de Jamaica y Haití, pero también hay una población afro, que es la población palenquera, que está en un lugar que se llama San Basilio de Palenque, y en ese lugar de San Basilio de Palenque, pues históricamente hubo un proceso de resistencia que permitió y que desarrolló de alguna manera el contexto de una comunidad que resistió. Y está el pueblo gitano y rum, que también tenemos aquí en nuestro caso este contexto de unas comunidades gitanas, que no son muchas, pero que también hacen parte de la diversidad. Cuando uno analiza en la perspectiva, se ha llegado a la idea de que en Colombia también existen, aparte de esta población que asciende cerca de a 4 millones de personas, de lo que sería la población afro, negras, raizales y palenqueras, es casi el 10% de la población, pero también se estima que existen 115 pueblos indígenas, ¿cierto? Que en general tienen presencia en muchos lugares del país y que aportan un contexto de diversidad muy importante. Aquí algunos datos de las etnias, ¿cierto? De cómo el país reconoció la existencia de estas comunidades y con eso generó también una perspectiva de desarrollo distinto. Bueno, por, por también plantearnos algo que nos caracteriza y es los procesos, digamos, de música, ¿no? Aquí tendríamos todo lo que sería como la música colombiana originaria del país, porque también sabemos que esto está muy influenciado por otros contextos. Y en el caso de la biodiversidad, pues nosotros nos preciamos de ser el tercer país más biodiverso del planeta, que tiene unas características particulares y singulares en este contexto. Entonces, lo que queríamos mostrar es un poco algunos rasgos de Colombia, que aunque se conocen, no tienen la misma, digamos, característica de lo que tradicionalmente se ha planteado en la perspectiva del desarrollo de la sociedad colombiana. Voy a tratar ahora sí de mirar si puedo resolver aquí las dificultades que tengo para entrar. Carlitos, ya, Dayana ya está en un lugar estable, por si también le quieres dar la palabra a Bueno, Dayana. pero pues le quisiera dar la palabra a Dayana, no sé si quieras complementar algo con relación a lo que hemos dicho. No, pues ahí me escuchan bien, sí. 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 Ah, listo, perfecto. Sí, yo creo que este era como un panorama así de entrada para un poco contarles aquí unos rasgos característicos de la diversidad que encontramos en Colombia. Y pues como todo esto definitivamente nos atraviesa en los procesos de resistencia y de reexistencia que estaremos hablando, hay muchas cosas que pues se salen de pronto de los datos que podemos dar, que por ejemplo va a pensarse en el tema de los ecosistemas, el tema de las lenguas que encontramos acá, el tema de las siembras y de los alimentos que nosotros encontramos y pues todo el tema que va y gira en torno a cómo existen algunos alimentos que son milenarios y pues se siguen también manteniendo aquí en el país a través de la soberanía alimentaria y de esa preservación de algunos alimentos. Existen pues múltiples, digamos como dimensiones de pensarnos en la diversidad biocultural y esta era apenas sí, como una inmersión pequeña que queríamos mostrarles de este aspecto. Yo creo que eso. Bien, creo que le voy a dar la... No se escucha, profesor. Creo que se salió Carlitos, creo. Sí, No, no se escucha el profesor. sí, es que se desconectó. Se le desconectó. Oh, Vamos a darle un momentito para que él pueda. Sí.
Qué bueno por lo que nos comentas, Orquídea. Nosotros yo creo que también les podemos pasar esta presentación que acabamos de hacer por Classroom para quienes quieran de pronto indagar un poco más sobre ese contexto que acabamos de presentar. Sí, me encantaría. María Teresa. Sí, claro, porque igual así como te lo comentaba Dayana, sí, por supuesto, nosotros acá desde la Universidad del Cauca, pues con el trabajo que tenemos un poco con las comunidades, también podríamos acompañarte en lo que necesites de términos metodológicos y demás, pero igual ahora en la tercera parte de la presentación de hoy, yo les voy a contar un poco la experiencia de lo que hemos hecho en agricultura, en agroecología urbana en Popayán, y también allí hay como unos instrumentos y unas metodologías que también podrían servirte. Ay, me encantaría todo eso. A todos. Bueno, ya entró Carlitos otra vez. Sí, disculpen que Hola, profesor. tengo dificultades con el manejo creo que Carolina está ahora de administradora, ¿o me equivoco? Ya admití a las personas que no habían podido entrar a la reunión. Bueno, entonces nuestra invitación es que pudiéramos programar con los participantes un inicio de jornada donde nos mostraran algunos rasgos característicos de sus países o de los lugares donde están para poder ir aprendiendo mutuamente de este. Sería muy interesante. Para eso. Bueno, otra vez. Esto sí molesta. No, sí te escuchamos, sí te escuchamos. Sí, la escuchamos, Estás profesor. hablando, sí. Sí. Habla de compartir los rasgos de cada quien. Ay, escúcheme. No sé si ahí me escuchan. Sí, Sí, se escucha. le estamos escuchando. Bueno, ¿me dan 2 segundos, por favor? Claro que sí, claro que sí. Bueno, entonces estaba planteando la idea de que poder hacer este ejercicio desde, por ejemplo, nos gustaría mucho que en la próxima jornada el equipo que está en República Dominicana se pusiera de acuerdo para poder hacer una presentación también de algunas condiciones y características de lo que es la región, el territorio y lo demás. No sé si haya alguna pregunta que queramos hacer sobre esto. Sí, profe, yo tengo una preguntita y es, si es el equipo coordinador o si usted quisiera que cada participante pues mostrar un poquito de lo que hay. La idea es que lo vayamos haciendo lo vayamos haciendo en las sesiones. Vamos a tener 11 sesiones y de pronto ahí vamos a ir conociéndonos un poquito más. Entonces la idea es que pudiéramos organizar por lo menos para las próximas 2 sesiones, República Dominicana, después organizamos algo de México y después creo que podemos organizar algo de Honduras, que son como los países que están aquí, para seguir y avanzar un poco con los temas que, digamos, conceptuales que queríamos trabajar en el día de hoy. ¿Les parece? Sí, profe, nos parece. Bien. De acuerdo. ¿Listo? Bueno. Se le oye muy bajito, Carlos. ¿Se me oye muy bajito? No, estoy tratando de resolver el problema. Deben 2 segundos, ¿vale? Trato de resolverlo. No sé si ahí me oyen mejor. ¿Aló? Sí, Carlitos. Sí. Bien, Sí, perdón. ahora No, prometo mejorar, hacer un curso intensivo de cómo no embarrarla en Zoom.
Quisiera pedirle otra vez a Caroline que si me regala la administración para poder hacer la presentación del tema de hoy. Por supuesto, ya va. Bueno, Listo, profe. listo, gracias. Estaré atento si hay que permitirle la entrada a alguien. Quisiéramos arrancar por esta pregunta, pero no sé si ahí están viendo mi pantalla. Sí, sí se ve. La idea es que hoy podamos hacer en esta segunda sesión una primera aproximación para adentrarnos en esto. ¿Qué es lo económico? Porque nos parece que la definición de este tema de qué es lo económico nos va a permitir después pensarnos también cuáles son las alternativas que esto, digamos, que esto tiene o que esto ofrece para la perspectiva de poder pensar ampliamente o nuevas formas o procesos que sean mucho más coherentes con nuestras aspiraciones y nuestros anhelos. Pero antes de arrancar, creo que es importante, no sé si aquí estén viendo la diapositiva, voy a tratar de Sí, agrandarla un poquito. sí, sí se ve. Es recordar este señor que el 19 de septiembre pasado cumplió 100 años de su nacimiento, que es Paulo Freire. Para los que no se acuerdan o los que no lo tienen en la referencia o en su perspectiva, es un educador brasileño de enorme importancia. Creo que es una de las figuras más importantes de la educación en el mundo, en la medida en que nos enseñó que la educación es un proceso político, que la educación no es un proceso simplemente de acumulación de saberes o de acumulación de recetas. Es muy famosa su idea sobre la educación bancaria, ¿no? Como la idea de que son individuos o sujetos vacíos que hay que llenarlos para que aprendan, mientras que para Freire la educación es un acto de la escucha, del aprender y del hacer colectivo. Y quería traer esta idea que me pareció muy importante. Nadie educa a nadie y nadie se educa a sí mismo. Los hombres se educan entre sí con la mediación del mundo. Y creo que quisiéramos partir de este principio como un principio metodológico de este curso, y es que todos tenemos un saber y ese saber es importante y es fundamental. El saber no está depositado en un único sujeto, no está depositado en determinada persona, sino que está fundamentalmente, digamos, estructurado, está alrededor de individuos que desde distintas perspectivas y desde distintas formas de ver y pensar el mundo pueden hacer posible que nosotros aprendamos. Por eso pensamos que este es un proceso más que de la universidad o del grupo que estamos aquí, es más bien un proceso colectivo, un proceso en el que todos podemos aprender, pensar, desarrollar y demás. En la perspectiva del planteamiento de Freire, creo que hay muchas iniciativas, muchas formas. Habrá gente aquí que conoce más a Freire que nosotros y sería interesante poder hacerlo. Entonces, la perspectiva es que vamos a subir a Classroom un pequeño link con 10 libros de Paulo Freire y lo vamos a compartir también en el grupo de WhatsApp por si alguien quisiera profundizar o conocer o ampliar un poco la visión de lo que Freire nos ofrece como un proceso educativo. Entonces, en esa perspectiva creo que es muy importante y valioso seguir apostándole a la idea de que pues nosotros nos educamos colectivamente, que la educación es un acto colectivo y es un acto político, digamos, en la perspectiva que lo pensamos. Sí, por favor, si alguien va a hablar, o si no, que por favor cierren los micrófonos. Ya lo cerraron. Gracias. Entonces, en esa idea,
habría una primera lectura nuestra, que es, en este caso, que no habría que pensar la economía por fuera del conjunto de los procesos sociales. Es decir, la economía no es una esfera aislada de la vida social nuestra, sino que es una parte integrante de ella, y no se puede pensar lo económico como algo aislado, como algo que está por fuera también de los otros procesos sociales en los cuales estamos involucrados. Bueno, aquí hay que hacer una confesión. Cuando yo le conté a mi mamá que iba a estudiar economía, ella no sabía qué era eso. Pues yo tampoco. Pues de hecho, en la perspectiva o en la idea o en la referencia de qué era la economía, durante muchos semestres, los primeros semestres de mi carrera, mi mamá siempre me vivía preguntando eso, ¿no? Pero ¿y qué es lo que hacen los economistas y qué es la economía? Pues yo llevo como ya más de 30 años tratando de responder eso, y todavía no le puedo dar una respuesta acertada a mi mamá. Pero en esa perspectiva yo siempre le decía a mi mamá que, bueno, que todos los dirigentes del país eran economistas, y ella me volteaba a mirar y me decía, bueno, pero pienses en usted, ¿no? Un individuo pobre de sectores, digamos, económicos, bueno, ¿qué hace un economista como usted, que no tiene ni las influencias ni el poder? Sigo pensando que de alguna manera estas perspectivas o estas analíticas siguen rondándonos la cabeza. Pero en una de las primeras clases me enseñaron esto, que la palabra economía viene de la acepción griega oikos, que significa casa, y nomía, que sería como la administración del hogar, ¿no? Bueno, en estricto sentido, creo que es sobre esa acepción que nosotros queremos y pensamos construir estas referencias. Es decir, que siempre vamos a tener presente que lo que estamos pensando es cómo administrar el hogar. Cuando hablamos del hogar podemos tener muchas perspectivas, ¿no? No solamente es el hogar familiar o no solamente la casa de habitación, sino que también podría ser el planeta, ¿no? O sea, pensar la Tierra como la casa común, y también entender que la economía tendría que pensar cómo administramos la casa común, cómo administramos esta perspectiva de un lugar en el que todos debemos tener espacio, y en el que todos debemos tener, digamos, de alguna manera una posibilidad de interferir directamente sobre la administración de este hogar o de esta casa común. En la concepción o en la perspectiva de poder pensar esto de la administración del hogar, creo que hay que seguir profundizando la idea de la economía como eso, como un lugar para la administración del hogar. Profesora, ¿y yo podría Pero, comentar algo? sí, claro, Dayana. Y es algo pequeño que a mí me llamó la atención y que me llama mucho la atención de este origen y de esta raíz de donde proviene la palabra. Y es que cuando nosotros hablamos de ecología, y en general cuando se estudia la ecología, entendemos que estamos estudiando la casa pensándonos en el planeta, ¿no? Entonces es oikos, logia, y el logos, entonces el conocimiento de la casa, y entonces nos pensamos los ecosistemas, y nos pensamos los múltiples climas, y nos pensamos en la biosfera y en muchas otras cosas. Y pues es interesante, digamos, que la palabra economía viene de la misma raíz, ese oikos se ha traducido en casa, y esa casa se ha visto con una visión pues muy distinta justamente a la de la ecología, pese a que se habla pues de la misma casa. Solo quería como dejar eso allí, que es algo que a mí me llama la atención mucho de la comparación entre las dos palabras. Gracias, Dayana. Creo que entonces ahí vamos dando unas primeras puntadas, y las primeras puntadas es imposible pensar cualquier proceso económico por fuera de los ecosistemas que lo hacen posible. Es decir, es imposible pensar en algo que sea, que supere la existencia de la vida en los ecosistemas, porque de alguna manera el soporte, en este caso
de lo que es el futuro nuestro, de lo que es el futuro de la vida, está depositado en los ecosistemas. Entonces hay un principio general que va a guiar algunas reflexiones de otras lecturas de la economía, que nos empieza a plantear la idea de que la economía no es lo más importante, sino que es un subsistema dentro de un sistema más amplio que, como lo plantea Dayana, sería el ecosistema de la biosfera en la cual vivimos, el planeta, que es importante y fundamental. Pero paradójicamente nosotros tenemos unas ideas generalizadas sobre la economía, ¿no? Casi siempre que uno le pregunta a la gente por la economía, dice que es, bueno, que tiene que ver con el dinero, y entonces casi siempre lo reducimos a el dinero o a la idea de que lo que necesitamos pensar y explicar es la idea del mercado, de la empresa, la mercancía. Casi siempre terminamos pensando en los procesos de producción, en que solamente hay una forma de trabajo, que es el trabajo asalariado, en unas lógicas de consumo, y casi siempre terminamos pensando en la rentabilidad. Esto sucede porque en los programas de economía que se enseñan en casi todos los lugares del mundo, y en la forma como se ha difundido una manera hegemónica, es decir, una manera que se ha puesto como única de entender la economía, esto se ha vuelto como la idea de que la economía es fundamentalmente la economía de mercado, la economía mercantil. Y explicamos todos los otros fenómenos a partir de estas otras formas de economía. Por eso todas las formas de producir, distribuir y cambiar se están tratando de reducir siempre a la idea de mercado. Y entonces, cuando no aparece la idea de mercado y aparecen otras formas económicas, las nombramos como sin ánimo de lucro. Es decir, pensamos que la esencia de lo económico es el lucro, la utilidad, la idea de que alguien hace algo porque va a obtener una rentabilidad. O cuando pensamos ¿por qué debe actuar el Estado? Pensamos es que hay fallos en el mercado, es decir, el mercado falló y ahora necesitamos el Estado, y entonces en ese sentido estamos pensando que todas las formas de economía tenemos que referirlas explícitamente a la economía de mercado. Entonces necesitamos en ese sentido pensar que la discusión de lo económico ha estado en cierto sentido monopolizada por una concepción casi unilateral o casi única de lo que es la perspectiva de la economía. En ese sentido, creo que hemos naturalizado unas formas de ver la economía, donde solo lo rentable o lo del mercado es lo económico. Esta figurita es muy interesante porque de alguna manera el burrito siempre va a perseguir la zanahoria, ¿cierto? Sabemos que nunca va a alcanzar la zanahoria, pero eso es lo que la hará caminar. Y desde esa perspectiva creo que tener por lo general cuando esto sucede o sucedía, porque ya no hay tanto esta imagen de alguien montando en un burro, pero cuando esto sucedía a los caballitos siempre les ponían una forma en que los ojos solamente miraran hacia adelante para ver la zanahoria y caminaran, es decir, le ponían un tapaojos por los lados y la gente solamente miraba en una dirección. En ese sentido creo que es que nos están poniendo como esa zanahoria delante, en la idea de que nosotros persigamos lo rentable como la única función, y en la medida en que perseguimos lo rentable como la única función, lo que estamos dejando es de ver hacia los lados otras opciones, ¿cierto? Y también estamos en esa perspectiva profundizando un modelo que cabalga sobre esta idea de lo rentable. Y en la perspectiva, pues, si no pensamos ampliamente este problema, vamos a resultar siendo el animal de tiro, es decir, vamos a resultar siendo la esencia sobre la que cabalga este sistema y este modelo económico,
sin hacernos posible pensar otras cosas. Y entonces, como pensamos que solo lo rentable y solo el mercado es lo económico, dejamos por fuera todo lo que tenga que ver con lo colectivo, con las formas de la reciprocidad, con lo que pensamos como bienes comunes. Y pensamos que si el mercado está ahí, todo se hace mejor. Por eso, donar, la solidaridad o el trabajo del hogar, especialmente este último, históricamente se había considerado como no económico. Y entonces uno lo ve interiorizado en muchas formas en que naturalizamos eso, ¿no? Como cuando nuestros hijos van a la escuela y les preguntan, su papá qué hace, trabaja, y su mamá no hace nada, a pesar de que haga trabajo en el hogar. Eso siempre lo hemos considerado poco rentable porque el sistema un poco conduce a esa perspectiva. Entonces, esta idea de cómo la zanahoria nos hace caminar en función de reproducir el sistema, de alguna manera nos llama a pensar el proceso de manera mucho más amplia. Aquí vamos a traer la pregunta que pues, nos ayuda a contestar este economista argentino llamado José Luis Corallo, en el que nos hace esa afirmación que otra economía es posible. Y nosotros lo que queremos plantear es, hay un discurso hegemónico que trata de decirnos que hay una sola forma de hacer la economía, que es la que está centrada en la rentabilidad, en la utilidad y en el mercado. Pero la propuesta nuestra es pensar en la diversidad económica. Por eso arrancábamos con la lectura de Dayana sobre Colombia como una sociedad diversa, cultural y ambientalmente diversa. Porque también pensamos que hay una perspectiva de diversidad en la economía, y que solamente leyendo la diversidad en la economía podemos darnos cuenta de que así como hemos empezado a aceptar la diversidad étnica, ¿cierto? Así como hemos empezado a aceptar la diversidad sexual, también debemos empezar a plantear, a reconocer y a empoderar la idea de una diversidad económica. Pensar en una diversidad económica tiene que hacer o tiene que plantear una lectura amplia de lo que es la economía. En la perspectiva de pensar la diversidad económica o que la diversidad económica haga parte de nuestro horizonte de análisis, es importante entender primero y fundamentalmente que los sistemas económicos son construcciones sociales históricas. Es decir, que la economía es algo que hacemos los seres humanos, que es algo que hacemos las personas y que las relaciones que establecemos con los otros y las relaciones que establecemos con la naturaleza son en realidad productos sociohistóricos. El llegar al momento actual nos hace posible pensar que así como se construye una forma de economía o así como se construye una perspectiva de economía centrada en la rentabilidad, también es posible construir otras formas de economía que estén basadas en otras características o que estén guiadas por otros principios. Entonces, en esa perspectiva, José Luis Corallo nos va a proponer la idea de una relectura de, bueno, es un economista que tiene una discusión teórica amplia con otras lecturas y con un referente conceptual de diferentes orientaciones para plantearnos una definición de economía. ¿Sí? ¿Alguien va a hablar? Por favor, si van a hablar, tranquilos, pero si no, por favor, cerrar el micrófono. ¿Alguien? En la idea de José Luis Corallo, él va a apuntar a definir de la siguiente manera la economía. Un sistema de procesos de producción, distribución, circulación y consumo
que a través de principios, instituciones y prácticas en cada momento histórico organizan las comunidades y las sociedades para obtener las bases materiales de resolución de sus necesidades. Entonces, una primera idea es que la economía no es solo producción o no es solo circulación o que es solo consumo, sino que es un sistema amplio en el que estas tres cosas funcionan. Y la otra es que los sistemas económicos, no hay un único sistema económico, sino hay múltiples sistemas económicos, se basan en principios, instituciones y prácticas. Eso me parece que nos puede ayudar a pensar lo que estamos tratando un poco de construir aquí. ¿Cuáles principios deben guiar nuestra propuesta económica? ¿Cuáles son las instituciones que podemos crear para eso? ¿Y cuáles serían las prácticas? En las siguientes sesiones podríamos profundizar un poquito más esta idea y que son momentos históricos. Por eso es importante pensarnos que estamos en un momento histórico en el que es posible volver a discutir qué es lo económico y a partir de volver a discutir qué es lo económico, poder generar y desarrollar una perspectiva distinta. ¿Para qué nos organizamos? Para la resolución de las necesidades y deseos legítimos de todos los miembros, actuales y de futuras generaciones. Es decir, que permita de alguna manera pensar que todos podemos participar en ella, ¿cierto? De que todos tenemos un espacio en esa perspectiva de la construcción de una economía y que tiene que ver con lo que Corallo le va a dar como mucha importancia, y es que esta organización para resolver nuestras necesidades permita la reproducción y el desarrollo de la vida. En esa reproducción y desarrollo de la vida estamos hablando de la vida en todas sus expresiones, no solamente de la vida humana, sino de la vida en todas sus expresiones, sosteniendo los equilibrios psíquicos interpersonales entre comunidades y con la naturaleza. Entonces, este es un concepto que Corallo nos va a proponer para poder empezar a dilucidar que hay muchas formas de ver y de pensar lo económico. En la perspectiva y en la discusión sería muy interesante entonces poner el énfasis en tres cosas que Corallo nos va a decir. Un principio es una norma que rige el pensamiento o la conducta. Las instituciones pueden ser las formas en que desarrollamos estas conductas y mediante las cuales podemos hacer prácticas económicas como agentes, actores y sujetos. Entonces, en esa perspectiva, Corallo nos va a plantear un desafío para repensar la economía, primero como construcción social, después como un lugar donde esté en el centro la reproducción y defensa de la vida, y después como una posibilidad de que algunos principios guíen ese fundamento de la economía. Por eso él nos va a decir que los sistemas económicos se podían pensar a partir de principios éticos. Esos principios éticos derivan en unos principios económicos, en unas instituciones donde esos principios se hacen posible y al final en unas prácticas. Entonces, uno podría pensar, como él lo hace más adelante y lo podemos desarrollar ampliamente en las siguientes sesiones, en que uno podría pensar que hay una economía mercantil que tiene un principio ético, ¿cierto? Que es el principio de la maximización de la ganancia y la utilidad privada. Eso se va a volver un principio económico, que es la propiedad privada. Y esa propiedad privada se volverá una institución, y esas instituciones serán empresas, serán formas de apropiar el capital y unas prácticas en las que
esa lógica y ese principio ético lo guiará. Pero también es evidente que en otras formas o en un sistema económico como el de la economía popular o el de que hacen los sectores populares, el principio ético más importante será el de cómo garantizamos la reproducción ampliada de la vida, es decir, cómo garantizamos que la vida siga siendo posible. Y para eso desarrollamos un principio económico como el trabajo que hace posible resolver muchas necesidades o muchas formas de actuar. Ahora, para eso habría que pensar que cuando hablamos de instituciones, no hablamos de cosas como el Estado, la Iglesia o la más, sino de formas en las que estos principios se vuelven principios elementales de actuación y unas prácticas concretas. Esa sería un poco la reflexión que nos convoca el día de hoy. Entonces yo dejaría por hoy, dejaría mi intervención por ahora para abrir una ronda de discusiones o una ronda de preguntas sobre lo que hemos tratado de exponer. Veo que hay en el chat. Bueno, la primera es que sí, todo el material va a estar posible en la plataforma, ¿sí? Y va a ser importante poder disponer de él. Bueno, quisiera ver si hay alguna pregunta o alguna intervención. A ver, las instituciones son constitucionarias, entonces van dentro de la rama del... no sé si Marianela nos quisiera ampliar un poquito tu argumentación. Yo un poco como refraseando la definición que usted estaba haciendo sobre la ética y los principios que deben de regir la economía. Entonces yo estoy equiparando esto al escenario de los derechos, ¿no? Porque la economía interviene en el tema del ejercicio de los derechos también. De las personas. Entonces quería como hacer como una mirada en paralelo cuando hablamos de ética que hablamos. Entonces que por eso es que estaba haciendo el análisis como, ok, es esto, las instituciones, los principios son estos, las éticas son estas, y las instituciones que van a garantizar esta economía y estos principios son así de laxas, ¿no? Porque son según las prácticas y no según el mismo principio, la misma ética. No sé, como que lo sentí muy raro el tema de los principios, como se definió. Creo que ese es un tema interesante y porque de alguna manera nos va a permitir poder profundizar, digamos, más adelante precisamente la pregunta que estás haciendo, ¿no? La idea de cómo establecemos principios éticos en el funcionamiento de nuestro sistema económico. Entonces, la perspectiva es que pueden haber sobre un mismo proceso social varias éticas actuando, ¿cierto? Es decir, puede ser evidentemente que exista una forma de actuar económica que para algunos no les parezca malo que se haga, por ejemplo, la idea de depredar o la idea de a toda costa buscar la rentabilidad, mientras que para otros eso va a ser un principio importante, por ejemplo, la defensa de la vida o la perspectiva de la vida como una forma, digamos, central para la economía. Entonces, creo que eso es parte de la discusión. ¿Cuáles serían los principios éticos y cómo esos principios éticos a la vez se desdoblan en principios económicos?
Entonces, bajo esa perspectiva, por ejemplo, en el escenario actual, de acuerdo a lo planteado por Corallo, no todos los seres humanos podemos tener la satisfacción legítima de todas nuestras aspiraciones, sino que solamente unos pocos y otros van a estar excluidos. Entonces, eso puede ser un principio, digamos, que para algunos sea válido, es decir, que la ética, por ejemplo, de la acumulación, que implica inclusive el despojo o la apropiación de lo que es del otro puede ser importante. Felipe y después Nay. Buenas tardes, digo, buenos días todavía. Bien, cuando con la ponencia que hacía el profesor, yo muchas veces trabajando con las comunidades rurales, me he visto y he aprendido mucho en el sentido de, yo siempre aspiro a la felicidad, es decir, y entonces he notado que cuando los deseos económicos, los deseos de bienestar desbordan la posibilidad de la comunidad, de la familia, se rompen los principios éticos. Pero también no hay una estabilidad emocional. Es decir, yo siempre veo una fotografía de unos señores que como a las 4, 5, 6 de la tarde en algunas comunidades y barrios se juntan a jugar dominó, a jugar baraja, compartir un café, compartir un té. Y esos señores entre 70, 80, 90 años son felices y estables. A veces, muchas veces en nuestras comunidades, y he visto que hay comunidades que han logrado que a nivel asociativo se han juntado, han logrado transformar algunas producciones que se hacen en la comunidad y han llegado a un nivel de estabilidad emocional sin exageraciones económicas. Entonces, muchas veces, cuando aparece, y he visto que cuando a veces aparece una familia que ha desbordado esos deseos, entra en un nivel de inestabilidad, la familia y la comunidad. No es llegar a un nivel de conformismo con lo poco. No, es llegar a un nivel de estabilidad emocional. Yo siento que la vida es lograr la felicidad. Es decir, si puede ser que la señora que iba en el burro hace un rato que nos presentó en la imagen, es una señora feliz en su burro. Ahora, si usted quiere un Mercedes-Benz del 2021, va a ser infeliz porque usted no produce para andar un Mercedes-Benz del 2021. Aunque gane 200 veces más dinero que la señora que anda en el burro. La señora que anda en el burro va a ser feliz y siempre va a estar sonriente. Y te va a durar 120 años de vida. Y usted como mucho con el Mercedes-Benz llega a los 70, si acaso. ¿Por qué? Porque está en un nivel de estrés. Es decir, yo creo que este seminario nos debe ayudar a entender cuál debe ser los principios básicos de la economía rural, los principios básicos de la economía hogareña, sin no aspirar a lo que no podemos, sino aspirar a lo posible con niveles de estabilidad y de tranquilidad. Muchas gracias, profesor. Gracias, Felipe. Ahora, Nay, te vamos a dar la palabra. Hola, buen día. Esta es la primera sesión a la que me integro. Yo soy de Oaxaca, de México, y me encanta todo este tema. Yo quería aportar en esta parte de los principios, justamente, que en la parte donde decía que se procura a la vida, a abonarle una palabrita, ¿no? Que es una vida digna.
o el buen vivir, ¿no? Y a partir de eso replantearnos, como decía ahorita, no sé, el compañero, perdón, no recuerdo su nombre, pero Felipe. eso, Felipe, como decía Felipe justamente, replantearnos qué es la felicidad, qué es la alegría, qué es como estos métodos que nos estamos, estos métodos económicos que nos estamos planteando, desde dónde vienen y cómo aportan a un buen vivir o a una vida digna, ¿no? Que no sea en perjuicio de nuestra propia salud y de la salud de los demás, como bien decía Felipe también, el estrés, por ejemplo, ¿no? Y lo que nos conlleva a la explotación de otras personas o a la explotación propia, porque ahora estamos pasando de ser autogestivos o autogestivas a ser nuestros propios explotadores, ¿no? Como solamente estamos cambiando el ente que nos está explotando a hacerlo nosotros mismos, ¿no? Porque no hemos tenido ese replanteamiento de un trabajo o de estar inmersos en una economía que procure un buen vivir o una vida digna. Eso. Bueno, Nay, muchas gracias. Creo que es muy importante pensar en lo siguiente. Hay una palabra ahí que está planteada que me parece que es la idea de lo legítimo, ¿cierto? ¿Cuáles son los anhelos y las perspectivas legítimas de una comunidad? No necesariamente lo legal formal, porque esos son dos espacios distintos. Entonces, en esa perspectiva, creo que los anhelos legítimos de todo, los anhelos que tienen las comunidades en este caso, como lo plantean ahí, es muy interesante porque es la perspectiva de qué significa una vida en dignidad o qué significa una vida digna para poder definir una serie de preceptos y principios. Pero también es muy importante podernos preguntar cuál es la forma actual en la que se nos vende la idea de nuestra situación, ¿cierto? Esta idea de que nosotros estamos en ciertas, o que las comunidades están en ciertas condiciones porque no son capaces, porque no han hecho el esfuerzo suficiente, y entonces se venden estereotipos, como lo que planteaba Felipe. Entonces, cuando uno ve a la gente jugando dominó en las tardes, lo asumes que son perezosos, que no quieren hacer, y no se reconoce como un proceso en el que la gente ha definido también sus prioridades y ha definido su desarrollo. Ante todo porque hay una discusión ahí muy interesante, y es la perspectiva que el discurso hegemónico va a tratar de decirnos que la gente, como dicen por ahí, es pobre porque quiere, ¿no? Pues es pobre porque no se ha esforzado lo suficiente, o es pobre porque no ha entendido claramente cómo funciona esta economía, digamos, mercantil, y cómo esa economía mercantil de alguna manera sería la salvación. Y creo que en eso las políticas del Estado tienen mucho que decir, porque casi siempre terminan pensando que lo que hace falta es una organización para involucrarse en esa forma de mercantil, y que con eso es suficiente. Entonces, creo que la perspectiva daría para pensar muchos espacios. Claro, es importante la discusión sobre el sentido del concepto de lo que es la vida, ¿no? De cómo entendemos el concepto de lo que es la vida. Y por eso es un concepto de ampliado de la vida. No solamente estamos hablando de la vida humana, sino de la vida en todas sus expresiones, ¿no? Bajo esa perspectiva apareció en el chat, bueno, para los que aún no se habían integrado al chat, una pregunta que está en el documento, y era sobre las transferencias monetarias condicionadas, ¿cierto? Estas políticas que el Estado está haciendo hoy de transferir dinero a ciertos sectores identificados como vulnerables o identificados como, digamos, en la estructura social más baja, y cómo eso ha generado una serie de contextos y ha generado una serie de procesos en los que la gente cada vez depende más del recurso transferido por el Estado y menos de su capacidad autogestiva, o menos de su capacidad de pensar los espacios comunitarios o los espacios colectivos como espacios para desarrollar actividades económicas. Bueno,
No sé si alguien más quiera intervenir. Vamos a subir el documento completo de José Luis Corallo, donde plantea esto para una perspectiva de economía social y solidaria, y donde plantea esto también para la perspectiva de la generación, digamos, de un contexto distinto. Omar, te vamos a dar la palabra. Hola, hola. Disculpen que estoy tarde por un problema técnico, No te pero preocupes. ya estoy aquí, qué bueno. Bueno, lo que vi al final del esquema de los principios éticos, luego pasa a una serie de prácticas y etcétera, sociales. A mí me parece fundamental porque la parte que tiene que ver con llegar a acuerdos, yo he trabajado mucho en ese tipo de cosas y la parte, muchas veces, muchos acuerdos no se logran por eso, o quizás se rompan por eso, porque quizá en algún momento u otro, en algún contexto, los principios éticos que tiene una persona no son los mismos que tiene otra, o que tienen grupos, etcétera. Por ejemplo, una vez yo intenté hacer con una persona que yo conozco mucho, una cooperativa, y esa persona, cuando empezamos a dialogar y cosas así, desde el principio yo rompí rápido con eso, porque ella me dijo, Omar, pero es que a la larga yo solamente pienso en mí, después en mí y nada más que en mí. Entonces ya no había manera. Entonces esa persona era la propietaria de una tierra que a la larga, cuando yo iba a entrar en el diálogo de cómo íbamos a distribuir las ganancias, esa persona ahí que estaba el problema. Entonces, lo bueno de eso es que desde un inicio no fue una pérdida de tiempo porque se pudo dialogar antes. Y así sucesivamente, todo el tema de la argumentación, de cómo se llega a acuerdo, de cómo se construyen esos valores, eso es lo que me interesa muchísimo y por eso cualquier cosa estoy por aquí. Ardiño, me siento muy mal. ¿Verdad? Ay, sí. Gracias, Omar. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? No sé si es Gregory o es Marianela. Bueno. Gregory no es. ¿Quién? Gracias. En la perspectiva del análisis, vamos entonces a mirar lo siguiente, que será nuestra idea de ir trazando una idea. Yo quiero resumir como 4 ideas que ojalá puedan quedar como ideas fuerza en la perspectiva de lo que hemos tratado de hacer ahora. La primera es que hay una idea hegemónica de la economía que lo está reduciendo a lo rentable, lo productivo, el lucro como el fin último del proceso económico. Y que necesitamos en esa perspectiva pensar la economía mucho más allá de eso, pensar que la economía es importante como para dejársela a los economistas. Esa es la primera cosa. Es decir, es una dimensión. Hoy, en la crisis que vivimos, en lo que nos ha dejado la pandemia, en la perspectiva en la cual nos encontramos, es importante volver a discutir qué es la economía y cómo vamos a construir formas de economía que no acaben en esa perspectiva del discurso hegemónico. El segundo elemento que creo que ojalá podamos pensarlo es que la economía es una construcción social. Y como es una construcción social, es fundamentalmente una perspectiva en la cual nosotros podemos incidir o en la cual nosotros podemos determinar cómo hacer esa economía posible. Y involucra relaciones con los otros e involucra relaciones con la naturaleza. O sea, la economía no es solamente un conjunto de relaciones entre seres humanos, sino que es también un conjunto de relaciones con la naturaleza porque nos implica una forma de ver el entorno y una forma de ver a los otros. Y en ese sentido, la perspectiva tendría que funcionar en ese fundamento. Y que un tercer elemento podría ser importante decir que hay distintos sistemas económicos y esos distintos sistemas económicos van a ser o pueden ser analizados mediante principios, instituciones y prácticas.
y mediante principios, de alguna manera, nos obliga a vincularlo fundamentalmente con principios de orden también ético, principios de orden de orden de la actuación, es decir, también la forma en que construimos ciertas instituciones va a hacer lo posible. Yo quisiera cerrar con dos o tres elementos también que se aportaron en la discusión. El primero es la idea de que efectivamente en la construcción o en el desarrollo de estas discusiones sobre lo que es la economía, Felipe nos plantea el relativismo del concepto de felicidad. Es decir, que de alguna manera la economía también debe pensar cuáles son los anhelos que la gente tiene para tener una vida, unas ciertas condiciones de vida. Nadie nos va también a plantear la idea de que no es cualquier vida, es vida digna o vida en dignidad, o de pronto algún principio cercano a las perspectivas del buen vivir. Y Omar nos dice pues, que efectivamente la forma en la que la gente arranca con ciertos principios siempre va a ser fundamental en la perspectiva de esta condición. Entonces, voy a cerrar las intervenciones, o si alguien más quiere hablar, está abierto el micrófono para poder hacer de alguna manera el uso de la palabra. Orquídeas Susanas. No, que estoy de acuerdo con todo lo que se ha expresado. ¿Me pueden escuchar? Sí, sí te escuchamos. Y recuerdo el primer día que mencionaste la transición y hablamos de que en la permacultura se usa mucho la ética de la transición, que de hecho vino después. Cuando nació la permacultura tenía 3 éticas: cuidado de la tierra, cuidado del ser humano y justicia. Pero después de un tiempo nació la ética de la transición, justamente al haber tantos cambios y tantas personas que se mudaron de comunidades urbanas a comunidades rurales. Entonces, básicamente, ¿qué dice la ética de la transición? Es tratar de entender al otro y asimismo tratar de entendernos a nosotros mismos, ¿no? Y en algún momento vamos a llegar a este borde y tenemos que encontrar esos puntos intermedios que nos unen, pero también aceptar nuestras diferencias y aceptar que cada persona tiene su pulso de vida, su contexto de vida, la información le llega cuando le tiene que llegar o no le llegará. Y bueno, eso en la diversidad está justamente esta resistencia. Gracias. Yo quiero agradecer también la perspectiva con la que preguntaste en el charla, la idea de las transferencias monetarias, porque nos permitió abrir una discusión interesante. Bueno, no sé si alguien más quiera preguntar, intervenir. Si no es así, Orquídea tiene la mano levantada. No sé si ya comentó o sí, algo más. Ya la bajó. Gracias, Orquídea. Vamos a cerrar entonces mostrando desde aquí también, como planteábamos al principio, vamos a tratar de en cada sesión mostrar una experiencia que esté funcionando o que de alguna manera nos haya permitido hacer y desarrollar este sentido. Entonces, quisiera darle la palabra a la profesora Olga Lucía, que le voy a dar la administración, no sé si para que ella pueda mostrar o yo muestro desde aquí las diapositivas. Olguita. Sí, claro que sí. Sí, Carlitos, yo también les compartí la presentación porque también tengo el internet un poco lento, pero entonces, yo trataré de presentar también desde acá. Y, bueno, pues si no puedo presentar, entonces te aviso. Bueno, sí, si tú tienes estás de administrador, entonces por favor abre la presentación que envié
y compartes la pantalla y yo les voy contando. La presentación está en el chat, ¿sí? No. No, la presentación está te la mandé al correo. ¿Puedes abrir desde el correo? Sí, sí, dame 2 segunditos. Sí, Pero señor. ya. Si quieres, vas. María Teresa, por favor, si pudieras apagar el micrófono. Sí, cómo no. Gracias. Bueno, lo que yo quiero compartirles y que queremos compartirles desde Cicaficultura y los grupos de investigación es un proceso que hemos venido desarrollando hace más o menos unos 4 años relacionado con procesos de agroecología urbana. Aquí, bueno, Popayán es una ciudad capital, acá en Colombia, pero es una ciudad intermedia que tiene en su cotidianidad muchísimas prácticas populares, digamos, de economías populares y de economías solidarias no formales. Entonces, bueno, por varios análisis que hemos hecho y también por el conocimiento un poco de la ciudad, pues es una ciudad que en sus zonas, inclusive de periferia, pues tiene familias que viven, digamos, en zonas de alto riesgo. Sí, esa es, Carlitos, gracias. En zonas de alto riesgo y tiene dificultades muchas veces para generar sus propios alimentos, para comprarlos, para todo eso. Entonces, en este ejercicio de acompañamiento en prácticas agroecológicas, logramos pensar la posibilidad inclusive de visibilizar esos procesos y de identificar cómo podríamos desde la alcaldía municipal dinamizar inclusive algunos recursos para apoyar a esas familias. Muchas familias en Popayán tienen, digamos, conocimientos de agricultura, ¿sí? Ascendencia campesina, familiares, e inclusive ellos mismos también están en su tránsito de ir y venir a de zonas rurales a Popayán. Y entonces, aprovechando un poco como toda esa potencialidad, nos pareció interesante identificar, por ejemplo, quiénes estarían trabajando en agroecología y en soberanía alimentaria en Popayán. Y con grata sorpresa encontramos que había muchísimas familias que, digamos, que realizaban prácticas de economías propias, solidarias, alrededor de la preparación de alimentos, pero además el cultivo de sus propios alimentos, ¿no? Entonces, lo que queremos compartirles hoy es eso y que de alguna manera tratamos de conectar eso y contarle a la alcaldía municipal que lo estábamos trabajando. Entonces nos pareció muy interesante ese ejercicio y es lo que queremos compartirles hoy. Pasas a la siguiente imagen, Carlitos, por favor. Entonces, por ejemplo, nos dimos cuenta, y algo que no habíamos explorado antes, que desde la normatividad, por lo menos desde la política pública nacional e inclusive internacional, pues lo relacionado con soberanía alimentaria estaba allí, ¿sí? Y a nivel nacional encontramos también pues digamos, por lo menos 4 o 5 documentos gruesos que permitían identificar que el tema de garantizarle los alimentos a las familias era algo importante a nivel internacional, a nivel nacional y a nivel departamental acá en el suroccidente colombiano, en Cauca. También identificamos varios documentos, digamos, pero por lo menos formando parte de las herramientas de planificación, es decir, planes de desarrollo que tenían en cuenta, tenían previsto invertir entre sus recursos, invertir dinero para prácticas de soberanía alimentaria, ¿no? Entonces nos pareció interesante eso y digamos a nivel Popayán en este programa de gobierno actual como desarrollo tenía pensado la alimentaria, que lo que podría un concejal o de alguien que formara parte de los, digamos, de las vocerías de las comunidades urbanas y rurales en Popayán pudiese recomendar y tener en cuenta lo que se estaba haciendo y que nosotros estábamos identificando en Popayán. Pasas al siguiente, por favor.
Carlitos, ¿podrías pasar a la siguiente diapositiva? Gracias. Y entonces, claro, digamos que tratamos de identificar qué actores teníamos, quiénes estaban participando. Y Carlitos, mira, con tu mouse, en la parte superior derecha, donde dice presentar, allí puedes compartir la pantalla completa, a la izquierda. En la flechita, no hay, ahí. Sí, gracias. Ok, entonces lo que encontramos era que era necesario identificar algunos actores que trabajaran en el tema y pues teniendo en cuenta el marco institucional, digamos desde la política pública que había, pero además desde las herramientas de planificación, pues mirar cómo se interactuaban todos los que trabajaban. Y entonces encontramos, por ejemplo, que en Popayán teníamos muchas familias que trabajaban en huertos urbanos, pero también encontramos muchas familias que participaban como vendedores, pero también como compradores de tiendas de productos orgánicos agroecológicos. Y asimismo, ONGs, fundaciones, corporaciones y asociaciones que conocían el tema hacía por lo menos 10, 13 años, 17 años, y lo estaban trabajando solos, ¿no? Digamos, desarticulados un poco, con algunas ayudas, pero solos. Y también encontramos que había organizaciones del sector privado que también estaban apoyando esa idea, el sector público también, y pues digamos todos los que íbamos a los mercados o que vamos a los mercados orgánicos y agroecológicos. Siguiente, por favor. Y entonces hicimos, bueno, hay una metodología que se llama una cosa de teoría de redes, que allí la practicamos y identificando un poco, levantando como una información con ellos, encontramos que teníamos muchísimos actores, por lo menos 43 actores en la ciudad, fundaciones, organizaciones, juntas de acción comunal, que estaban trabajando con el tema, desde el Banco Agrario, Banco Mundo Mujer, con FACA, o sea, digamos, del sector privado teníamos empresas, teníamos bancos, huertas, tiendas, mercados, y el sector público, universidades, hasta el ejército nacional, por ejemplo, aquí en Cauca, tenía actividades relacionadas con soberanía alimentaria y que realmente desconocíamos, ¿no? Centros de investigación, digamos, muchísimas organizaciones encontramos que estaban haciendo ese trabajo alrededor de la soberanía alimentaria. Y en lo institucional, entonces, claro, está una política, digamos, nacional y una política departamental de soberanía y seguridad alimentaria, que pues realmente pues existía y que digamos que podía dar vía libre al destino de algunos recursos si se destinaran para huertas y acompañar a las organizaciones, pues eso podría ayudar. ¿Sigues, por favor? Permiso, permiso. Sí, señora. Oiga, un minutito. Sí, señora. Carlos, hay personas que el internet le sacó para ver si por favor le podrían dar admisión. Hola. Sí, sí, te estamos escuchando. Ah, perfecto, gracias. Sí, señora. ¿Nos avisas, Carlitos, cuando ya les hayas podido dar ingreso? ¿Ya se pudo? No sé. Puedo aprovechar para pedir información sobre lo que hablas de la esta cosa de redes, perdón, que habías mencionado. Sí, claro, claro que sí. Mira que es un programa muy sencillo que es gratuito, que lo podemos descargar por internet y podemos hacer ese análisis de redes. Yo con mucho gusto te puedo enviar el enlace
para que lo descargues y el ejercicio es súper sencillo y te puedo enviar el documento en extenso donde está el análisis y ahí se indica cómo fue que se hizo un poco el análisis para que también lo puedas hacer. El análisis pregunta, bueno, primero el programita pregunta, bueno, ¿quiénes son los actores? ¿Cuáles son los actores? Y también, digamos que previo a una entrevista en la cual tú preguntas de cada uno de ellos a quién conoce, con quién más se relaciona, digamos, con una calificación. Y luego toda esa información tú la colocas en ese programa y el programa te arma la red y te dice cuáles son los más buscados, los más conectados, cuáles son como los que pueden ser centro, y te muestra un poco cómo es el diagrama y así mismo para que te des cuenta, por ejemplo, cuál es el actor que más importante es, cuál es el más buscado, cuáles son los que están sueltos, ¿sí? Es bien chévere. Yo te comparto el enlace, igual lo puedo subir al Classroom y pues para que lo tengan todos y lo puedan ver y mirar igual si tienes un ejercicio en particular me dices y con mucho gusto te ayudo a armarlo. Súper, gracias, Olga. Quiero pedir disculpas primero a los que no dejaba entrar. Es que este equipo tiene la dificultad que cuando tengo muchas tareas abiertas me bloquea todo y me deja por fuera de articular. Entonces tuve que cerrar la presentación de Olga para poder entrar. Entonces, dame 5 minutos, la vuelvo a abrir y ya, ¿vale? Profesor Corredor, quisiera hacerle una pregunta en el ínterin, si es posible. Sí. El prefijo casi, para yo no mal utilizarlo, ¿cómo usted lo definiría o lo utilizaría? Casi. Falta poco o casi. O sea, como lo vi en el video, como casi, pero escrito con C, casi caficultura. Ah, no, es sí, caficultura. Es que es un centro, sí, es una inicial. Centro de Innovación Social de la Caficultura. Entonces, la C y la I es de Centro de Innovación Social. Pensé que era un término especializado. Me disculpa. No, señora. Es una falta de creatividad nuestra. Ah, ok. Pues muchas gracias. No. Si llegan a querer, yo también podría presentar como les parezca mejor. Ya estoy creo que ya estoy ya estoy nuevamente en la perspectiva, ya presento. Ibas en lo de redes, ¿no, Olguita? Sí, Carlitos, sí, Carlitos, acá estoy, solamente que no veo la pantalla. Ya, ahora sí. ¿Ahí la ves? Ahora sí. Sí, señora, ahora sí, gracias. Entonces, ven, devuélvete una, por favor. Gracias. Esta no. ¿Otra? No. Sí, tal vez está como lento, está congelada la pantalla tal vez. Bueno, digamos para quien estaba preguntándome ahora, así, ahí. Gracias, Carlitos. Entonces, claro. Espera un momento, te adelantaste. Bueno, entonces, no, es que quiero, de verdad, excusas, yo tradicionalmente no soy así de lento. No te preocupes, entonces, bueno, hubo ¿están viendo? un momento. Sí, ¿puedes devolverla, por favor? Atrás no se ve como. Espérame 2 segundos, que es que... Quisiera hacerle una pregunta a la profesora Lucía. ¿Sí? Sí, sigue. Los puertos urbanos, los individuos simplemente ocupan espacios no utilizados o eso es algo que en conjunción con los ayuntamientos ellos preparan.
Mira que ese, por ahora Ujú. son espacios no utilizados, es decir, que detrás de en los patios, digamos, de algunas casas hay un lote que nadie utiliza, ese es el que Ujú. se ha empleado. Ok. Sin embargo, los Ujú. parques donde hay arbolitos y que son de uso común, ahí también. Ahí, Carlitos, está bien, gracias. Estos sitios ahora ya se han generado unas nuevas huertas y los Mm, vecinos pues sí. no tienen patio en su casa, entonces el jardín de al frente donde están los árboles y las sillas para salir a solearse, a conversar o sacar los perritos, ahí están sembrando también comida, ya. Porque he visto la experiencia de huertos urbanos así en Nueva York, que han intervenido espacios donde son basureros o abandonados o eso, y por eso le preguntaba. Sí, Muchas sí, gracias. claro. No, con mucho gusto. Mira, inclusive la idea comenzó porque mira que unos líderes de un barrio en Popayán fueron a buscarnos a Cicaficultura a contarnos algo así, a decirnos necesitamos un profesor que sepa de agroecología y que vaya con unos estudiantes y nos ayude a limpiar, o sea que casi que era como un basurero, a limpiar un lote que tenemos en tal sitio y queremos que usted nos enseñe a sembrar comida. Entonces, claro, nos pareció muy buena la idea y claro, cuando fuimos como con 7 estudiantes de ingeniería agropecuaria, unos estudiantes de economía y les ayudamos a limpiar el lote y los compañeros que sabían, digamos, de agroecología empezaron a explicarles y a organizar las cosas para sembrar y entre todos los vecinos ayudaban a cuidar entre semana, mientras el sábado siguiente volvíamos nosotros a seguirlos acompañando. Y así como eso, ya hay muchísimas huertas en la ciudad, pero sí, digamos que han sido espacios que están como, pues sin uso, ¿no? Pues no abandonados, pero sí medio, pues que echan basura y otras cosas. Bueno, y con identificar, Gracias. sí señora, claro, identificando los actores, entonces encontramos como esta red que es lo que comentábamos ahora. El programa se llama UCINET y entonces logramos identificar así como algunos actores que eran, digamos, más centrales, digamos, más concurridos, más buscados y más utilizados que otros. ¿Sigues, por favor? Ajá, y entonces, claro, y logramos identificar que había un mercado campesino en Popayán, que era uno de los más centrales, un mercado del Parque Tecnológico del Café, que queda en un municipio cercano a Popayán, también ya ahora está mucho más activo, y unos huertos en unos barrios también los encontramos allí como muy a aprender y también ayudar pues a sembrar y a cosechar. Y asimismo encontramos, bueno, muchos actores y también muchos huertos. ¿Sigues, por favor? Y entonces, bueno, ahí hay como unas fotografías porque, bueno, igual para compartirles un poco cómo ha sido el ejercicio, pero miren que algo también bonito fue que encontramos que en la Universidad del Cauca tenemos estudiantes que viven en residencias ahí en la universidad y tenían también unos espacios como de jardín que quisieron ellos mismos organizar para hacer sus huertas. Y claro, muchos de los estudiantes que viven allí son estudiantes, digamos, de ascendencia campesina, de comunidades rurales, sus familias viven en el campo en algunos municipios cercanos y entonces ellos sabían cómo sembrar y todo, y entonces les ayudamos y también al interior de la universidad, antes de que comenzara la pandemia, ellos tenían sus huertas y estábamos allí haciendo también un ejercicio bien bonito en 2 lugares allá dentro de la universidad. Y en Popayán son en estos huertos, digamos que comenzamos a trabajar al comienzo en 4 huertos que están allí indicados en la ciudad, que fíjense que están como en algunas zonas extremas de la ciudad, que son pues zonas también, digamos, de periferia en Popayán. ¿Sigues, por favor? Entonces, por ejemplo, el Huerto de la Paz fue muy interesante porque logramos
digamos, con recursos de algunos proyectos, darles algunos insumos para tener algunas mallas, para algunas mangueras, para techar y demás, pero entre todos conseguían lo demás que se hacía falta. Y lo interesante fue que alcanzamos con ellos a sembrar, a cosechar y a preparar alimentos y compartir entre todos a partir de lo que ellos habían cosechado. Entonces fue muy interesante la vinculación de estudiantes y de familias en general. Pero miren que en la fotografía de abajo a la derecha, a la inferior, miren, eso que ven ahí, que hay casitas muy pegadas al lado, ese era antes un parque y entre todos los vecinos lo dejaron cercado y sembraron lechuga, armaron una casita, pues como un espacio encerrado para tener como el vivero inicial, con puerta, con malla, con todo. Y eso ha sido, digamos que un trabajo participativo y colaborativo, digamos, de minga, digamos, comitiva, se organizan todos y entre todos cuidan, entre todos siembran, cocinan, ¿no? Entonces también fue muy bonito vincular también a muchas mujeres y jóvenes ayudando a preparar alimentos que estaban cosechados en la misma huerta. Entonces tenían desde frutales que se daban en la zona como papaya, hasta hortalizas, bueno, lechuga, apio, perejil, entre otros. ¿Sigues, por favor? Se hicieron muchos amigos, bueno, y en esto sí, esto de la Loma de la Virgen sí es un lote, como pueden ver, en la muy grande, pero ahí sembraron comida, entonces lo limpiaron y comenzaron a organizar allí como las eras para sembrar. Y en el huerto de los naranjos también con la posibilidad inclusive de cuidar semillas, se les enseñaron a hacer biopreparados, pero también a elaborar, a preparar comida entre todos y estar allí, digamos, compartiendo, a cuidar semillas, a sembrar maíz, ¿no? Entonces, digamos que fue muy interesante y logramos identificar, digamos, el interés también, inclusive de la Cruz Roja, al punto que en el marco de este trabajo, bueno, casualmente hoy estamos cerrando un proceso de trabajo con la Cruz Roja aquí en la Regional Cauca, que también dio algunos recursos para acompañar este tipo de procesos con capacitaciones y con insumos también. ¿Sigues, por favor? Y entonces nos dimos cuenta que, por ejemplo, en los huertos, digamos que la misma práctica agrícola dinamizaba otras cosas. Es decir, que a partir de sembrar comida no solamente era necesario, digamos, servía para tener los alimentos y para compartir, sino que eso permitió dinamizar el aprendizaje, el liderazgo, la creación, la participación. Es decir, hubo una cantidad de aspectos que se movieron y que se dinamizaron en el marco de la agricultura y de la agroecología, que ha sido muy bonito verlo y la participación no solamente de los jóvenes, además los jóvenes del barrio ayudando, es decir, no solamente interés de mujeres o interés de adultos, no. Y los estudiantes de la Universidad del Cauca han seguido acompañando, es decir, no solamente como un formato que tenemos en la universidad, de voluntariado, como de un trabajo social que se tiene nota y se califica, sino que además ellos han seguido apoyando los procesos. Aún en la pandemia se siguieron acompañando estos procesos. ¿Sigues, por favor? Los únicos que tuvimos que, digamos, que abandonar un poco fueron estos, de las residencias masculinas y femeninas de los estudiantes, porque, claro, como todos los estudiantes se fueron a sus casas, solamente quedaron 4 o 5 estudiantes querientes de las huertas. Y luego cuando tuvieron que irse para sus casas, pues todo se montó y tuvimos que pues abandonar este bonito proceso que ustedes están viendo en las fotografías. Miren que hasta espirales, eso hicimos una cantidad de cosas bonitas, alcanzamos a cosechar, a compartir, pero lamentablemente pues tuvimos que cerrarlo. Y bueno, lo que, digamos, lo importante de este proceso que queremos compartirles es que si bien estamos trabajando como hormiguitas y en serio sin interés de que alguien esté, digamos, diciéndonos muy bien, felicitaciones, digamos que no es como nuestro propósito, es poder apoyar procesos comunitarios. Pues qué bueno ha sido que uno de nuestros aliados
se ha dado la tarea de contarle a la alcaldía, en este caso a la alcaldía de Popayán, que estamos trabajando en esto. Y entonces nos llamaron, pues a nosotros como Cicaficultura, como Universidad del Cauca, pero también a otros grupos, para aportar en la política pública de soberanía alimentaria para el municipio. Entonces ha sido interesante que este trabajo que ha sido comunitario, hemos logrado engancharlo, pues dándole ideas y evidencias a la alcaldía para que realmente haya una política pública reconociendo un problema público, que es el problema de la inseguridad alimentaria y de problemas de nutrición y de, digamos, problemas de generación de ingresos para los alimentos, ¿sí?, en el municipio de Popayán. Entonces, si se identifica un problema público, es posible que se genere una política pública. Entonces, digamos que lo que hemos hecho con este diagnóstico ha sido contarle a la alcaldía de Popayán quiénes están vinculados, quiénes están interesados, qué cosas se resuelven, qué cosas se dinamizan con la soberanía alimentaria, y pues para que ellos tengan más argumentos también para definir recursos y acompañamiento permanente con una política pública en soberanía alimentaria en Popayán. ¿Sí? Eso es como lo que queríamos comentarles. Gracias, Olguita. Vamos a subir la presentación al Classroom y también la vamos a compartir la vamos a compartir por el grupo de WhatsApp. Entonces, vamos a tratar de cerrar. No sé si le voy a dar la palabra a Dayana, que nos hizo dos diapositivas de resumen sobre Gracias, lo que Carlitos. son las Gracias a intervenciones. todos. A ti, Olguita, no sé si, pero perdona, antes de que yo avancemos con Dayana, no sé si existan un momento de preguntas o de retroalimentación de lo planteado por la profesora Olga Lucía. Bueno, entonces reiterarles, pues la idea es que en todas las sesiones podamos mostrar experiencias. Pues nosotros partimos de esta, pero si ustedes quieren nos avisan con 2 o 3 días de anticipación que quieren mostrar una experiencia o un trabajo que vienen haciendo para ir alimentando esto de un conocimiento, digamos, colectivo y mutuo. Bueno, ¿nadie? Bueno, Dayana, te voy a dar entonces la palabra para mostrarla. Voy primero Listo, profesor. Gracias. Listo, pues es un resumen, un poco un resumen de los comentarios para que nos vayamos de pronto con estos comentarios también que hacían algunos otros compañeros y podamos pensárnoslo y empezar a tejer a partir de los cuestionamientos y reflexiones que vamos teniendo. Entonces ahí Felipe, por ejemplo, nos nombraba lo de varios principios éticos y el relativismo de la idea de felicidad y en cómo sería interesante pensarnos en aspirar a lo posible. Nos comentaban también ahí cómo estos principios se dirigen no solo a una vida, sino a una vida digna. Entonces ahí recalcando el concepto de la vida digna y de cómo pues esto se pone en el marco del buen vivir. Omar nos decía, bueno, pues hablando de los principios, cómo se llega a esos acuerdos, tal vez puede llegar a ser el elemento más crucial y una pregunta que tenía fuertemente. Marianela también nos ponía un comentario en el chat sobre el alejarnos del antropocentrismo y en pensarnos que la economía pues se debe pensar en la lógica de reproducción, distribución y consumo de la conservación de la vida en general y en el bienestar colectivo e individual, incluyéndonos pues sobre la idea eco que nos manteníamos y que hablábamos al inicio de la sesión del planeta Tierra y demás especies, no solo hablando de humanos. Algún otro comentario que hacía Nay era que era el asunto de no romantizar tampoco la pobreza porque era parte del discurso hegemónico y de la idea de, y pues finalmente había una síntesis que me gustó que hacía el profesor, de pensarnos la idea de lo legítimo, de cuáles son los anhelos y deseos legítimos de una sociedad, hablando aquí en torno a los comentarios que surgieron en torno a los principios éticos.
estábamos también en unas ideas de síntesis que se daban, que son bien claves y que se hacían anteriormente. Uno es que existe una idea rentable de la economía que reduce su objetivo al lucro, y entonces acá nos pensamos en discutir esa idea de la economía y como decía el profesor, porque es muy importante para dejársela solo a los economistas, entonces reflexionar en qué es economía para nosotros saliéndonos de esa lógica y pensándonos en que es una construcción social, pero que es una construcción social que nos permite relacionarnos con los humanos, pero pues también con más allá, un conjunto más grande que es la naturaleza, y pues es tejer entre todas esas relaciones que se crean de un mundo que proyectamos y que sentimos y cómo la economía llega hasta allá. Y pues pensarnos en entonces distintos sistemas económicos con distintos principios, instituciones y prácticas. Entonces es una síntesis ahí que supongo que les podremos subir a Classroom y ya es eso. Dayana, muchas gracias. Voy a volver aquí. Bien. No sé si haya el espacio para alguna evaluación, si habría algo que pensar en términos de esta primera sesión y la pasada por mejorar, pues quisiéramos abrir un espacio breve para después ponerlo. ¿Alguien? En realidad hoy sí quiero pedir excusas por los que no pudieron entrar. Tenemos una dificultad vamos a ver si podemos ampliar la cuenta, porque es que la cuenta solo nos permite un administrador. Entonces vamos a mirar si en la próxima sesión podemos tener una cuenta más amplia que permita varios administradores y eso nos haga posible no tener estos percances que pasamos hoy de que algunos quedaron esperando en la sala sin poder ingresar. Agradecerles mucho. Entonces, quisiéramos reiterar dos propuestas. La primera es que en la próxima sesión podamos conocer algo más, que los que están en República Dominicana nos pudieran ayudar a conocer mucho más su país, lo que están haciendo Se escucha entrecortado, profesor Corredor. Bien, ay, otra vez. Disculpa, ¿ahí se escucha bien? ¿Mejor? No, sí, Aló, sí te aló. escuchamos bien, Carlitos, sí te escuchamos bien, sí. Ah, bueno. Entonces, la idea es, uno, que para la próxima sesión, si alguien quiere presentar una experiencia, también nos la haga saber, si alguien va a presentar una experiencia, si no, nosotros nos encargamos de mostrar una práctica que se esté haciendo y que tenga que ver con este interés que tenemos en colectivo y poder arrancar en la próxima sesión con una pequeña reseña sobre República Dominicana. Bueno, no sé, agradecerles mucho la paciencia y espero que lo que compartimos aquí pueda ser útil para el propósito que tenemos. Un feliz día para todos. Gracias, excelente presentación. Gracias a Valoramos todos. mucho. Muy amables. Gracias. Gracias, que estén muy bien. Dayana, muchas gracias. Un abrazo. Dayana, gracias, Carlitos. Gracias a todos. Chao, Olguita. Gracias, gracias. Chao, Ingrid. Muchas gracias. Chao, Nay. Que estés bien. Muchas gracias. Chao, Dayana.